Buenas tardes, ¿cómo han estado? Espero que todos se encuentren bien. Pues vamos a seguir con nuestros equipos para la construcción de pavimentos flexibles. Entonces, hoy vamos a ver un equipo muy importante dentro de este grupo, que es la pavimentadora o terminadora de concreto asfáltico. Entonces, para empezar, vamos a ver un video. Entonces, hemos visto en un video muy corto el trabajo que realiza la pavimentadora. Su función es conformar una capa de concreto asfáltico en un espesor uniforme y en un ancho que está definido por el ancho efectivo que tiene la máquina. Normalmente, la tolva de la pavimentadora es más chica, tiene menos volumen que la tolva de la volqueta. Entonces la volqueta se va a acoplar a la pavimentadora y la pavimentadora va a ir detrás de la volqueta. Entonces el material que va descargando la volqueta a través de un tornillo sin fin que vemos aquí en la diapositiva, se va empujando hacia la parte trasera de la pavimentadora, donde existe una regla enrasadora y además tiene un sistema de vibración.
el material que va saliendo a través del tornillo sin fin, entonces se va depositando sobre la plataforma y además inmediatamente se va compactando, se hace una primera compactación. Entonces, cuando pasa la pavimentadora, la carpeta está prácticamente terminada, solo le falta un porcentaje de compactación para que pueda alcanzar la densidad que está especificada en el pliego de condiciones del proyecto. Entonces, esto hay que tener en cuenta que la pavimentadora siempre se va a acomodar con la volqueta para que el material vaya cayendo a la tolva de la pavimentadora. Esto se debe a que la volqueta no puede descargar de golpe a la tolva de la pavimentadora porque el volumen es mucho mayor. Entonces, esta máquina se utiliza para el acabado de las carpetas asfálticas, o realiza más bien la construcción de la carpeta asfáltica. Previamente ha sido construida la subbase y la capa base. Entonces, sobre la capa base va a venir la carpeta asfáltica. Entonces, decíamos que esta máquina, además de distribuir el concreto asfáltico e ir conformando un ancho y un espesor uniformes a través de las paletas que tiene, y además tiene unas boquillas de salida. Entonces, con la base enrasadora hace la primera compactación y le da el espesor correcto. Las carpetas asfálticas, el espesor de las carpetas asfálticas se realizan por cálculo. En nuestro país estamos utilizando actualmente el método AISTO 93, que incluso tiene un software. Entonces, ese espesor que se ha calculado en el laboratorio, que puede ser 5 centímetros, 7,5, 10 o 12,5, se tiene que reproducir con esta máquina. Lógicamente que cuando hagamos la graduación del espesor, le vamos a dar por lo menos 1 centímetro más, porque al ingresar las compactadoras y realizar su trabajo, va a disminuir el espesor, porque se ha aumentado la densidad y se ha disminuido el volumen de vacíos. Hay diferentes tipos de pavimentadoras de acuerdo a su sistema de locomoción. Pueden estar sobre neumáticos, pueden estar sobre orugas, pueden ser orugas de acero o pueden ser orugas de goma. Las terminadoras sobre neumáticos van a tener un menor costo que las que están montadas sobre orugas. Tienen también mejores condiciones de mantenimiento, pueden desarrollar mayor velocidad cuando se trasladan de un lugar a otro. Incluso pueden pasar los 20 kilómetros por hora. Entonces, pero tienen menor adherencia al terreno. Los de orugas, en cambio, tienen mejor flotación y mejor tracción sobre el terreno. Sus velocidades, pero no pasan de 8 kilómetros por hora. Tienen mayor estabilidad, pero cuando tienen que hacer virajes, su radio en el requerido es menor. Entonces aquí tendría una ventaja debido a que en los virajes requiere un menor radio de giro. También pueden estar, las últimas que están llegando, vienen sobre orugas de goma. De alguna manera las orugas metálicas pueden dejar marcas sobre el pavimento o sobre las áreas adyacentes al pavimento. En cambio, si está montado sobre orugas de goma, ha de haber menos daño a la plataforma por donde transita. Entonces, estas van a tener, igual que montadas sobre orugas metálicas, mayor flotación, mejor tracción, y además va a tener mayor velocidad comparativamente con las que están montadas sobre orugas. Y también su radio de giro ha de ser menor. Comparativamente, también esta máquina tiene menores costos de operación con referencia a las orugas metálicas. Entonces, las orugas de goma ofrecen las ventajas que tienen las orugas metálicas en cuanto a adherencia y en cuanto a estabilidad. Entonces, como está sobre orugas neumáticas, orugas de goma, pueden trabajar sin dificultad en calles del sistema urbano.
¿Cómo calculamos la productividad? Primero, va a depender del carril de pavimentación. El carril de pavimentación está definido por dos razones. Una que es el ancho efectivo de la pavimentadora, pero ese ancho efectivo tiene un rango de calibración. Se puede ampliar un poco el ancho o se puede disminuir. El otro factor es el ancho de la vía. Si estamos haciendo una vía, por ejemplo, de 12 metros, una doble vía, podríamos hacer carriles de pavimentación de 3 metros. Y si tuviéramos un muy buen equipo, hasta de 4. Entonces tendríamos 4 carriles de pavimentación o tendríamos 3 carriles de pavimentación. Entonces va a estar definido por esas dos condiciones. La máquina tiene que adecuarse a las características que tiene la vía. No podemos hacer anchos como la calle no se puede pavimentar o el camino con anchos desiguales. Tener 3 tipos de ancho o 2 tipos de ancho. Entonces el ancho total de la vía vamos a dividir entre 2, 3 o 4 de tal manera que todos los carriles de pavimentación tengan el mismo ancho. Luego depende de la distancia de trabajo. Es la distancia que debe recorrer la máquina en cada, digamos, en cada cargada de la volqueta. Entonces esto depende principalmente del clima, porque tenemos que tomar las precauciones para que el concreto asfáltico que llega a la pavimentadora no se enfríe. Entonces, si estamos en un clima frío, nos conviene tener distancias de trabajo menores. También va a depender de la eficiencia del equipo de compactación y del espesor de la carpeta. Entonces, en la fórmula, el otro factor justamente es el espesor de la carpeta. El L sub E es el ancho efectivo de la máquina. T es la duración del ciclo en minutos. B ha de ser la velocidad promedio que puede desarrollar la máquina cuando trabaja. E es un factor de eficiencia del trabajo y H es un factor de corrección por altura. Entonces, la velocidad de trabajo ha de depender del ancho y del espesor del carril de pavimentación. En condiciones normales, para espesores de carpeta que estén entre 2,5 y 12,5 centímetros, podemos tener como valores referenciales velocidades que varían de 60 a 500 metros por hora. O sea, el rango de variación es muy grande. Podemos ver un poco la información que tenemos del fabricante. A ver, saquen sus textos. ¿Cuánto dice? Si se fijan, tenemos en la página 118 marcas y modelos determinadoras de concreto asfáltico. Ahí nos indica si está montado sobre neumáticos, sobre orugas, etc. Tienen sus anchos máximos de pavimentación y su rango de trabajo, de la velocidad en su rango de trabajo. Si se fijan, hay una amplia variación, hay incluso de 120 a 1620. Eso quiere decir cuando el espesor de la capa es muy delgado. Entonces, nosotros esto, cuando ustedes hagan ejercicio, yo les voy a dar de datos, para que no haya distorsiones en los resultados. Entonces, como tenemos variación de 60 a 500, al menos vamos a utilizar velocidades de 120 metros por hora. También necesitamos calcular la duración del ciclo de trabajo. Eso ha de ser igual a la distancia que adoptemos entre la velocidad de trabajo
más un tiempo fijo. El tiempo fijo tiene una variación de 1 a 1,5 de minuto. Es el tiempo en que se demora cuando hay cambio de volqueta. Cuando ha terminado de vaciar una de las volquetas, se va a desprender y se va a retirar y va a ingresar otra volqueta. Entonces podríamos considerar un tiempo de fijo de 1 a 1,5 de minuto. O si quieren un promedio de 1,25. Si tienen preguntas. Nada. El factor de eficiencia, ¿cuánto vamos a manejar más o menos? Es igual que en la planta de asfalto, ¿no? Depende del estado en que se encuentre. Pero en general vamos a utilizar 0,75 como en las motoniveladoras y los tractores. Si hay otras preguntas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Dónde hacerlo? Aquí arriba. Estaba abajo en el césped. Les he dicho que ponga la madera, ¿no? Yo no sé si lo ha mordido o qué lo ha hecho, no sé. No entienden ustedes. Entonces vamos a ver un poco del texto, algún modelo de pavimentador. Una pavimentadora Ciber. Esa marca ha traído alguna vez, o creo que actualmente también tiene la alcaldía municipal, tiene el Cifali también. Pero vamos a ver el primer modelo, que es más razonable en su ancho. El modelo AF 4000. Podemos copiar un ancho efectivo dentro de lo que nos ofrece. Hemos dicho que no solamente tenemos que ver el ancho de la máquina, sino el ancho de la vía. Digamos que tenemos una carretera convencional que tiene 720 de ancho. Entonces, la carretera se va a pavimentar en 2 fajas de 360, que va a corresponder además a cada carril de circulación de los camiones. La velocidad de trabajo vamos a considerar el menor, sería 120 metros. Como es carretera, nuestro espesor de la carpeta es 10 centímetros, o sea, 0,1 de metro. ¿Qué más necesitamos? Definimos una distancia de trabajo, que podría ser una cuadra, digamos, un equivalente a una cuadra y media, 150 metros. La altura sobre el nivel del mar,
pongámosle Cochabamba. Y la eficiencia vamos a utilizar también 0,75. Tenemos todos los datos. Entonces vamos a calcular primero la duración del ciclo. Entonces vamos a tener un tiempo fijo de 1,5 de minuto, dentro del rango que tenemos. La distancia de trabajo es 150 metros. La velocidad es 120 metros por hora. Nosotros necesitamos que la velocidad también en este caso esté en metros minuto. ¿120 cuánto va a ser? O sea, de ser 2 metros por minuto. Más el tiempo fijo, que es 1,5. ¿Cuánto da eso? $76,5, ¿no? Sí. Y con esto podemos calcular la productividad de la pavimentadora, que debe ser igual a 60, que es el factor de conversión, por el ancho efectivo de la máquina, que es 360, por la distancia de trabajo, que es 150, por el espesor de la carpeta asfáltica, que es 0,10 de metro, y por el factor de eficiencia. Y esto va a ser dividido entre la duración del ciclo, que es 76,5 por 1 más 0,15, porque la obra se encuentra a 2.500 metros. $27.62. 27.62. Que son metros cúbicos por hora, si hacemos la revisión de unidades. Ahora la pregunta es, ¿este volumen de la producción es en volumen compactado o es un volumen suelto? El valor de E es un valor que viene del diseño, o sea, es el espesor que debe quedar al final de la empresa, del proyecto, del proceso. Por tanto, este valor de E que viene del proyecto siempre va a ser en volumen compactado. Entonces, como está en volumen compactado, la productividad de la pavimentadora automáticamente nos da en metros cúbicos compactados.
Pero ese dato que viene del diseño siempre se va a referir a un espesor compactado, después de que ha terminado todo el proceso. Si tienen preguntas. Una vez que ha pasado la pavimentadora, van a ingresar los equipos de compactación. Primero, el compactador de rodillo liso, que es el equipo que va a aumentar la densidad del material, va a eliminar vacíos y va a aumentar la densidad del material. Luego va a entrar el compactador de rodillos neumáticos, el compactador neumático. Entonces, el fin del compactador neumático es ir curando las irregularidades que deja el rodillo liso, además hacer que la superficie sea homogénea, no tenga porosidades. La productividad de los compactadores es exactamente igual que en un movimiento de tierras, solo que el espesor ha de ser mucho menor, ¿verdad? En vez de tener los espesores de la capa de compactación que hemos estado utilizando 30 centímetros, el espesor de la capa de compactación ha de ser 5 centímetros, 10, como en nuestro ejemplo, 10 centímetros. Si tienen preguntas, o sea, no hay ninguna dificultad en que ustedes calculen la productividad del equipo de compactación cuando está haciendo trabajos en una pavimentación, ya sea de una avenida o de una carretera. Los camiones imprimadores. El camión imprimador es un equipo independiente. Hemos dicho que ingresa a la obra días antes. Llega, deja una capa, una película de asfalto sobre la plataforma y se va. Porque es necesario esperar un tiempo para que el asfalto penetre sobre la superficie o el interior de la plataforma, de la capa base. Por eso es que no se puede pavimentar de inmediato. Además, si estamos haciendo la imprimación con asfalto caliente, también hay que esperar a que enfríe. Entonces, vamos a tener que este equipo trabaja solo, no se vincula con los otros. Termina y se va. Entonces, su función es impregnar con una película de asfalto la superficie de la plataforma para que haya adherencia entre la base y la carpeta que viene encima. Además, una cualidad que tiene el imprimador es que tiene un termotanque que permite mantener la temperatura del asfalto. Si hemos establecido que el riego se va a hacer con 110 grados centígrados de temperatura, en la planta de calentamiento van a calentar hasta esa temperatura y luego van a cargar al camión imprimador y el camión imprimador va a mantener esa temperatura. Entonces esta máquina o el tanque de esta máquina, para poder conseguir eso, está provisto de un quemador de jet fuel o puede ser queroseno, que sea un combustible menos inflamante que la gasolina y que tenga un menor costo. Entonces los gases que produce el quemador, gases calientes, circulan por las tuberías que están alrededor, interiormente alrededor del tanque del imprimador. Entonces eso va a hacer que se pueda mantener la temperatura. Y lógicamente tiene también un termómetro para controlar la temperatura. Entonces, principalmente el camión imprimador se va a utilizar en el trabajo previo a la construcción de carpetas, haciendo el trabajo de imprimación de la base. También se utiliza en tratamientos superficiales. Los tratamientos superficiales son una especie de sándwich que luego de que ha llegado el camión imprimador se pone una capita de agregado del mismo tamaño, que varía entre 1 y 1,5 centímetros. Y luego va a entrar el compactador neumático. Compacta hasta que las partículas del agregado penetren en la película de asfalto.
También se utilizan riegos de liga. El riego de liga, a diferencia de la imprimación, solamente es que el riego de liga se hace sobre una carpeta envejecida para su reparación o para hacer la construcción de una sobrecarpeta que elimine las deficiencias que tiene la carpeta vieja. Vimos en la otra clase que en su extremo inferior trasero tiene una barra de riego que tiene una serie de boquillas por donde sale el asfalto. Y estas boquillas son graduables. Se puede inclinar más o menos. La idea es que los chorros que botan las boquillas no se crucen. Hay que hacer un abanico de tal manera que se separen las salidas de las boquillas. De los que les quiero decir. La boquilla va a botar en abanico una cantidad de asfalto. El ancho que va a llegar depende de la altura que se encuentra la barra de riego. La otra entonces lo que queremos al graduar es que estos abanicos que bota cada elemento de la barra de riego, cada boquilla de la barra de riego, no se cruce con el abanico del que está al lado, porque si no en esta parte tendríamos exceso de asfalto. Entonces por eso es que hay que tomar en cuenta ese detalle. Entonces decíamos también que en general estas máquinas tienen una bomba de asfalto, como podemos ver aquí, está en la parte trasera. La función de la bomba es darle presión a la salida del asfalto. Ya saben, el asfalto es un material más denso que el agua, entonces tiene un poco más de dificultad para salir por las boquillas. Entonces va a ejercer presión, esto va a hacer que salga con más rapidez y además con una mayor presión, que permite que el asfalto penetre una mayor profundidad sobre la capa base. También va a haber un pequeño aditamento para conectar una manguera. Cuando se está en calles, especialmente el riego del imprimador no va a poder llegar a los bordes, porque en este caso tenemos acera, que debe ser de una plazuela. Entonces han quedado espacios blancos sin impregnar. Entonces para eso con la manguera se puede completar ese trabajo en los lugares que han resultado inaccesibles. La imprimación es un trabajo que no se hace de manera arbitraria ni a criterio del chofer. Se define una tasa de riego. En los trabajos de imprimación podemos tener tasas desde 0,8 hasta 1,5 litros por cada metro cuadrado de superficie. Eso depende del estado en que se encuentra la plataforma, si es un material muy absorbente, muy poroso, o es más bien un material un poco impermeable que no deja entrar el asfalto. Entonces, si digamos hemos definido un riego de 1,5 litros por cada metro cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que hacer una prueba. Se mide la cantidad de asfalto que tiene el tanque y luego podemos poner un geotextil o una manta que tenga una superficie conocida. Digamos que teniendo el ancho del
de la barra de riego ponemos unos 5 metros. Y el camión imprimador va a regar sobre esa manta. Y vamos a medir antes y después la cantidad de material que tiene la máquina, que tiene el imprimador. Entonces tiene un control bastante preciso del volumen de asfalto. Entonces, como hemos anotado antes de imprimir la manta, luego vemos cuando se ha dejado de imprimir qué diferencia de volumen existe. Esa diferencia vamos a dividir entre la superficie que se ha imprimado y vamos a verificar en qué tasa de riego estamos trabajando. Para pagar, normalmente el inspector va a medir la cantidad de asfalto que tiene el imprimador y después que ha terminado su trabajo vuelve a medir la cantidad de asfalto que ha quedado. Entonces ahí va a ser un control si se ha respetado la tasa de riego y además cuánto se ha utilizado en el riego de asfalto. Otra precaución que se debe tener es que antes de empezar una imprimación, después de 1 o varios días, hay que calentar las boquillas para que se suelte todo el asfalto que ha quedado ahí. Entonces los orificios de las boquillas del regador por ahí se han llenado de asfalto y no van a dejar que salga el nuevo asfalto. Entonces hay que calentar y hacer que estén completamente limpias para que el riego sea también normal. Entonces uno de los datos para el cálculo de la productividad de los camiones imprimadores ha de ser la tasa de riego, que la tasa de riego se determina dentro de las características del proyecto, incluso puede estar en el pliego de especificaciones técnicas. Si tienen preguntas. Las boquillas deben tener un ángulo de inclinación de 15 a 30 grados centígrados. Eso nos facilita graduar para que los chorros de salida no se entremezclen. También otra cosa que podemos controlar es la altura de la barra de riego. Hay máquinas que tienen una altura regulable. También esto nos permite graduar bien la salida del asfalto en abanico, sin que se cruce. Durante el trabajo de imprimación, el chofer debe mantener una velocidad constante. Entonces, primero vamos a calcular la duración del ciclo de trabajo. ¿Qué tiempos van a intervenir? Primero vamos a tener un tiempo de cargado, el tiempo que se carga en transferir el asfalto caliente del tanque de calentamiento hacia el tanque del camión imprimador. Luego vamos a tener un tiempo de ida, desde donde se encuentra la planta de calentamiento, que generalmente es donde se encuentra también la planta de asfalto. Entonces va a haber un recorrido entre la planta de asfalto y la obra. Luego de haber terminado la imprimación, también retorna a su sitio original. Entonces ahí tenemos 2 recorridos que dependen de la distancia y de la velocidad. Entonces tenemos tiempo de carga, tiempo de ida, tiempo de descarga y tiempo de retorno más un tiempo fijo. En general, estos trabajos de imprimación se hacen con asfalto diluido, pero eso no se mezcla manualmente, se mezcla en una planta. Por ejemplo, podemos poner 70% de asfalto y 30% de queroseno, o podemos tener hasta un 65% de asfalto y un 35% de queroseno o de gasolina. Entonces, lo que hacemos, estamos diluyendo el asfalto para bajar su viscosidad y que pueda penetrar con mayor facilidad sobre la superficie de la plataforma. Entonces, cuando se trata de hacer el trabajo de imprimación con el cemento asfáltico sin diluir, es más problemático por su viscosidad. Entonces, necesariamente había que trabajar a una temperatura de 140 grados centígrados.
Entonces, como las boquillas se van a obstruir frecuentemente, lo que hay que hacer es ir limpiando también con la misma frecuencia. Si tienen preguntas. Entonces, la duración del ciclo ha de ser la distancia sobre la velocidad de ida o la velocidad de trabajo más la distancia sobre la velocidad de retorno, que es con el equipo vacío, más un tiempo fijo. En el tiempo fijo se ha involucrado el tiempo de carga, pues un tiempo variable, y el tiempo de descarga. Entonces, de acuerdo al tamaño del tanque del imprimador, puede variar de 1 hora a 2 horas, o sea, de 160 a 120 minutos. En promedio podemos utilizar un tiempo fijo de 90 minutos. En este caso, el tiempo fijo abarca varias operaciones de trabajo. Por eso es que tiene un valor tan grande. Después tenemos algunas referencias sobre qué tasa de aplicación vamos a tener para el trabajo del imprimador. Tenemos esa imprimación, puede ser 1.20, si es riego de liga, 0.8. Entonces la duración del ciclo podría ser 100 minutos en ambos casos. Después ya son tratamientos superficiales que no vamos a ver. Entonces la productividad de los camiones imprimadores ha de ser igual a 60, que es el factor de conversión, por C, que es el volumen del tanque, del termotanque de la máquina, por R, que es la resistencia a la rodadura del camino, multiplicado por el factor de eficiencia, dividido entre la tasa de riego por la duración del ciclo y multiplicado por 1 más H. Si tienen preguntas. También haremos un ejemplo. Vamos a utilizar también un camión que tenemos registrado en el texto guía. Está en la página 118, dice marcas y modelos de camiones imprimadores. Estos camiones, los que tenemos en Bolivia, en general son MAN, que son de industria de Bélgica. Vamos a utilizar el modelo 8100, que tiene una potencia de 170 HP. Una capacidad en toneladas de 8 toneladas. Para nosotros vamos a considerar que 1 tonelada es igual a 1 metro cúbico de asfalto. Eso no es cierto, pero en general para un cálculo de productividad vale. MAN 8100. El volumen del tanque del 8100
es 7.000 litros. Están montados sobre un eje de ruedas simples y un eje trasero de ruedas gemelas. Entonces el valor de C es 7.000 litros. La tasa de aplicación ha de ser igual a 1.2 litros por metro cuadrado. La distancia entre la planta y la obra es 19 kilómetros. La velocidad con carga de la máquina, vamos a poner 36 kilómetros por hora. Y la velocidad de retorno cuando la máquina está vacía, 42 kilómetros por hora. La resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura, hemos dicho, la dificultad que el camino ofrece al movimiento de las ruedas. Vamos a utilizar un valor de 0,9. El factor de eficiencia, como es también una máquina de mucho cuidado, va a ser también 0,75. Entonces tenemos que calcular la duración del ciclo, que es la distancia, que es 19.000 metros, entre la velocidad con carga, que sería 36.000, entre 60 minutos que trabaja por hora, que va a ser 36 entre 6, 600. Más esa misma distancia cuando retorna, que puede ser una mayor velocidad. Entonces utilizamos 4.042 kilómetros por hora, eso va a ser 700 metros minuto. Entonces vamos a utilizar un tiempo fijo de 60 a 120, el medio sería 90. Más 90 minutos. ¿Cuánto va a ser la duración del ciclo? 148.81. 148.81. Entonces la productividad del camión imprimador ha de ser igual a 60 por el volumen del tanque. ¿Cuánto ha de ser
el otro valor que necesitamos. La capacidad de la resistencia a la rodadura. La capacidad, hemos dicho, 7.000 litros. Por la resistencia a la rodadura, que es 0,9, el factor de eficiencia 0,75. Y esto va a ser igual entre la tasa de riego, que es 1,20, hemos dicho, ¿no? Por la duración del ciclo, ¿cuánto era la duración del ciclo? 148,81. Por 1 más 0,15. Seguimos al nivel de la altura que tiene Cochabamba. ¿Cuánto va a dar? $1,380.52. 1.381. ¿En qué unidades va a salir esto? Metros cuadrados imprimados por hora. Esto no puede ser ni volumen suelto ni compactado, porque es un riego, no tiene espesor. Las unidades vamos a verificar. 60 es minutos por hora. 7.000 es en litros. Los otros no tienen factor. Y esto es dividido entre 1,2 ha de ser litros por metro cuadrado. $148.8 son minutos. Entonces, estos minutos se anulan. Los litros también se anulan. Y resulta que nuestra unidad para el resultado al ser metros cuadrados por hora. Entonces, son metros cuadrados imprimados en una hora de trabajo. ¿Está claro? Si tienen preguntas. ¿Cuánto tiempo va a ser necesario para que el asfalto imprimado seque? Un poco depende del clima, ¿no? Si estamos con un sol fuerte puede ser suficiente 24 horas, pero si está nublado pueden ser 2, 3 días, ¿no? Lo importante es que haya penetrado lo más que se ha podido en la capa base para que la adherencia sea buena con la carpeta que viene encima. Si tienen preguntas, nada, todo está claro. Espero que así sea. Entonces vamos a terminar nuestros temas el día martes y vamos a fijar la fecha de examen. También el auxiliar les ha debido dar ya el proyecto. Entonces tienen que trabajar dentro del plazo que hemos establecido, que sería el 22 de diciembre. Si no hay preguntas, quedamos ahí. Y si
seguimos el día martes de la siguiente semana. Que les vaya bien. Buenas tardes.